Bueno, pues dar la bienvenida a quien está pudiendo estar presente hoy en este espacio compartido, como para todos los que lo veis luego en diferido. Comenzamos una nueva estación. Comenzamos con la estación de duelos. Un tema que si todos los temas que estamos tratando y vamos a seguir tratando requieren de nuestra presencia, el tema de los duelos, si queremos, requiere todavía de una mayor conciencia de estar presente en nosotros frente a estos espacios que se abren en la vida de todos, que son los espacios de pérdida. De hecho, en muchas ocasiones no somos ni conscientes de que estamos acumulando duelos en nuestra vida. Y tampoco somos conscientes de que llevamos en nosotros toda una información de los duelos del pasado. Es decir, la vida es un constante cambio. Estamos en constante movimiento y a cada instante que aparece algo nuevo se cierra algo del pasado, algo que ya no corresponde al momento presente, algo que ha dejado de tener su función para este instante. Y puede ser algo que de alguna manera hemos deseado y hemos liberado, hemos deseado despedir, hemos dicho no, ya así ya no más y lo libero, o algo que se nos ha retirado de una forma más abrupta. En cualquier caso, sigue siendo una pérdida, independientemente de que esa pérdida sea consciente o inconsciente, de que esa pérdida sea contractiva o expansiva, sigue siendo una pérdida. Nuestra vida está configurada por espacios de cierre y apertura, de cierre y apertura, de cierre y apertura. Por eso es tan importante saber qué espacios de nuestra vida hemos cerrado y qué espacios todavía siguen latiendo en nosotros desde una sensación de pérdida que pareciera no hemos conseguido cerrar. En esta estación nos vamos a adentrar en todo lo relacionado con los duelos, primero hoy desde un lugar de presencia, posteriormente a través del cuerpo acompañados por Laureano, a través de nuestro inconsciente individual acompañados por Mariela y desde el ámbito sistémico de lo heredado de los anteriores que en el pasado de los antepasados hay mucho duelo que no se pudo en muchas ocasiones eh, llevar a cabo, ¿verdad? Pues lo vais a ver conmigo. Claro, ¿qué pasa? Que al final tenemos en nosotros este cúmulo. ¿m? Este cúmulo de sensaciones que tienen que ver con las pérdidas propias y las pérdidas ajenas, las pérdidas conscientes y las pérdidas inconscientes, las pérdidas de aquello que yo decidí dejar de tener en mi vida para darle paso a lo nuevo, las pérdidas de aquello que me fue arrebatado y que de alguna manera pues me gustaría hubiera seguido estando en mi vida. Lo que tengo que tener muy claro, y por eso empezamos toda esta acción con el trabajo de meditación y de presencia, lo que tengo que tener muy claro que para trabajar el duelo necesito colocarme internamente en un lugar de aceptación. Aceptación de que lo que no fue, no va a ser nunca. Si no fue, no va a ser. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Y lo que de alguna manera quisiéramos cambiar del pasado, ¿verdad? No podemos tampoco cambiarlo. ¿Mm? Aquello que aconteció de la única manera posible para nosotros, porque es parte de la vivencia recibida, es aquello que tenemos que sí o sí darnos cuenta que entra en un espacio interno de aceptación, como dejar de resistirnos, dejar de estar en lucha con ello, dejar de rechazarlo, dejar de ponerlo fuera, dejar de pretender evitarlo, ignorarlo, no ha existido, no quiero, no lo veo, me peleo con ello, me voy, no, no, no. Tenemos que pasar a ese lugar de sí, sí. Lo que fue de la única manera posible, yo no lo puedo cambiar. Y lo que no fue, no va a ser nunca. Por lo tanto, tampoco puedo pretender que sea aquello que no pudo ser. ¿Mm?
Claro, colocarnos en ese lugar es un lugar interno de rendición, ¿verdad? Es un lugar interno de rendición que a veces es muy costoso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del duelo, hablamos de lugares de dolor. Hablamos, bueno, pues muchas veces, sí, vuelvo a decir, ¿no? De pérdidas que tienen que ver con pierdo este trabajo porque me voy a un trabajo mejor, pierdo esta casa porque me voy a una casa mejor, pierdo esta amistad porque ahora yo estoy en otro lugar y me relaciono con otras personas que me nutren más. Sí, pero en el eh, relación, ¿no? En el intersomos, ¿no? En este lugar donde hemos estado unidos con, interrelacionados con lo anterior, queda una traza en nosotros. Una traza que tenemos que tener, eh, bueno, pues la suficiente conciencia como para sostener y decir, bueno, ya está, esto no me sigue acompañando más. Vuelvo a decir, cuando esto es algo expansivo, pues se lleva mucho mejor, pero cuando es algo que realmente nos conecta con el dolor, cuando estamos hablando de la pérdida de seres queridos, cuando estamos hablando de la pérdida de lugares que nosotros creíamos conquistados para nuestro mejor bien, trabajos, cuestiones relacionadas con lo material, parejas, cuando estamos hablando de la pérdida de aquello que realmente pareciera que una parte de mí, ¿verdad?, se va con esto que pierdo, pues hombre, es muchísimo más complejo porque duele, duele un montón y pareciera que la primera reacción es como a la evitación de ese dolor. Vale. Precisamente, tanto sea un duelo visible como un duelo no visible, tanto sea un duelo propio como un duelo heredado, nosotros nos tenemos que colocar en ese lugar de sostener el dolor, de sostener el dolor, conscientes de que esto va a pasar, de que esto va a pasar, de que el dolor es una manera de tramitar el duelo, que al final hay un pack emocional, ¿no?, que viene con la energía del duelo, que tiene que ver con el miedo a estoy perdiendo algo, algo está cambiando, la incertidumbre, ¿verdad? Esto ya no va a ser así, va a ser de otra manera, cómo se va a colocar. Hay un lugar que tiene que ver con eso que es incierto y que me va a colocar como en un lugar de, como de cierto tambaleamiento interno, ¿verdad? Y tiene que ver, como digo, con ese miedo natural a lo que me está pasando, con la tristeza, porque hay una pérdida. Y voy a necesitar la tristeza para tramitar esa pérdida. Y con la ira, el enfado por lo perdido. Mm. Tengamos en cuenta que al final la energía de enfado, la energía de ira es una energía vital, me lleva hacia la vida. Es como que le pusiera límite a la tristeza y dice, ya está, ahora me enfado y después, venga, continúo para adelante. Continúo para adelante. En ese lugar donde bien esté en el miedo, en la tristeza o en la ira, que suelen ser las emociones más ligadas a la sensación de pérdida, hay un dolor interno. ¿M? Un dolor interno que necesito despedir porque si no se va a quedar acumulado. Y si se queda acumulado, hablamos precisamente del duelo no resuelto. ¿Vale? Claro, para esto que necesitamos, necesitamos observar lo que estoy perdiendo para que no quede en un lugar de punto ciego. Necesito observar lo que se está perdiendo. Darme cuenta de que esto tiene que ver con algo de mi vida que está en proceso de cambio. Porque si lo estoy perdiendo, significa que hay algo que me está impulsando a que haya un cambio en mi vida. ¿Mm? Ya no puede ser de la misma manera que antes. Ya no puede ser con las mismas personas que antes. Mismo si es muy doloroso, haya algo en esa pérdida que es un motor de cambio que nos dice que hay que liberar algo que viene de atrás y que es necesario despedir para colocarnos en el presente de otra manera, de otra manera. La vida al final es un proceso constante, ¿verdad? De transmutación. Es un proceso constante de cambio, de transformación y de cambiarme de lugar, cambiarme de lugar, ¿no? Por eso muchas veces hablamos, ¿no?
de los traslados como un gran duelo, ¿no? Porque me estoy cambiando físicamente de lugar. Mariela, por ejemplo, en su especialidad de duelos, habla del duelo migratorio. Claro, fíjate, estoy dejando un país, estoy dejando una cultura, estoy dejando toda mi zona de confort, de seguridad para irme a un lugar totalmente nuevo donde todo es incierto, ¿no? Fija, qué pedazo de duelo hay ahí. Pero en general, siempre que estamos moviéndonos en la energía del cambio, nos estamos moviendo también en la energía de la despedida de lo anterior y por lo tanto del duelo por lo que ya no va a seguir acompañándome en el presente. Por eso el trabajo de meditación y mindfulness es un trabajo que se usa mucho para eh, tramitar el duelo, ¿no? Estar en presencia con lo que hay, sin evitarlo, sin huir de ello, sin negarlo, ¿no? Estar en presencia con lo que hay, sin pelearme con ello, sin congelarme, ¿no? Esa sensación que tenemos a veces de, ¡uy!, de congelación. Si no me muevo no es verdad, si no me muevo no es real, ¿no? Esa sensación como de que algo se congela dentro de nosotros. Bueno, pues cuando nosotros estamos en presencia y podemos observar esto, nos vamos a dar cuenta de que es necesario vivirlo y pasarlo. ¿Mm? Por eso decía que em, hay un lugar interno de creación de un espacio donde yo ya sé que esto también pasará. Nuestra vida, nuestra vida es un constante entrar y salir de los espacios, por lo tanto, es un constante estar en algo que ya no está para que dé paso a lo siguiente. ¿No? Esto también pasará, esto también pasará, esto también pasará, ¿verdad? Como el cuento del gobernante, ¿no? Que necesitaba toda la sabiduría concentrada en una sola frase, ¿no? Y finalmente fue un hombre el que le dio un anillo que tenía grabado por dentro, esto también pasará, para que lo mirase en sus momentos de derrota y en sus momentos de éxito. Porque al final la vida es cíclica, va yendo y viniendo, va yendo y viniendo. Lo material, lo relacionado con las personas, lo relacionado con la manera de vincularme con otros, va yendo, va viniendo, va yendo y va viniendo. Lo que nunca cambia es el lugar interno profundo de la esencia que yo soy. Por eso cuando yo me coloco en presencia, cuando yo puedo realmente colocarme en esa parte de mí esencial, me voy a dar cuenta de que claro que puedo sostenerlo y claro que puedo percibirme desde ese espacio de certeza de que esto va a pasar y que me va a impulsar hacia, hacia algo nuevo, si bien mientras estoy en el dolor necesito reconocer que estoy en el dolor. ¿Sí? Entonces, la propuesta que tenemos en esta estación, en este inicio de estación desde la presencia, es es una visualización relacionada con la meditación generativa. La meditación generativa es meditación guiada para que nosotros configuremos una idea mental, una idea interna sobre un aspecto determinado que nos va a permitir anclarnos en esta sensación de avance propio. ¿Vale? En este caso es la meditación de la montaña. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando a través de la presencia es la estabilidad. Es decir, independientemente de lo que esté pasando en mi vida, yo me mantengo estable. Por eso la imagen de la montaña. ¿Mm? Por eso la imagen de esa montaña a la que el viento orada, esa montaña que recibe el sol y recibe la lluvia, esa montaña por la que pasan los años y pasa la vida y sigue ahí inmutable, cambiando, sí, cambiando y no perdiendo su esencia, su estabilidad. Ese lugar donde nos colocamos internamente es esa esencia inmutable en la que nosotros nos podemos asentar. Por eso trabajamos con la presencia, por eso trabajamos con mindfulness para poder
desarrollar esa capacidad de aceptación, para poder sostener ese dolor traído de la mano de una pérdida, traído de la mano de un duelo, que va a ser específico de este momento, pero que no necesito seguir llevándome a lo siguiente, porque tiene que ver con este momento, porque tiene que ver con mi vida en este presente, porque tiene que ver con algo, bueno, pues que está indicándome mi siguiente paso. ¿Mm? Sí. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con que este tipo de visualización, este tipo de meditación guiada, nos ayuda a generar una actitud, de tal manera que cada vez que yo esté en ese lugar que pareciera que con mi tristeza, con mi miedo, con mi enfado, me voy de un lugar a otro, el dolor me atrapa, siento la pérdida, diga, ay, espera, que puedo volver a un lugar interno estable, que puedo volver a traer a mí esa sensación de ser montaña, esa actitud interna de estabilidad, ese permanecer con lo que hay sin necesitar irme a ningún otro sitio y quedarme, no quedarme en esa presencia que al final es profundamente sanadora y que va a hacer que ese dolor que en principio ha podido ser muy intenso, luego con el proceso, ¿no? Con el proceso de sostenimiento y el proceso de generación de una nueva actitud, vaya pues de alguna forma percibiéndose cada vez más ligero, cada vez colocado de una manera distinta, hasta que al final ya no se perciba como un sufrimiento, sino como un impulso hacia algo distinto en nuestra vida. ¿Mm? Así que bueno, en la estación iniciando duelos tenéis la visualización de la montaña, lo que es la clase específica sobre esta visualización, y nosotros hoy en este espacio pues trabajaremos un poquito distinto para tener la experiencia de sostenimiento, para tener en directo esa experiencia de poder sostener, de poder sostener, de poder sostener, hasta que nos vamos a dar cuenta de que cuando sostengo no huyo de lo que hay, y desde ese lugar donde he conectado previamente con mi propia fuerza, con mi propia capacidad, con la esencia que yo soy, puedo sostener sin necesidad de irme a ningún otro lado, y algo diferente pasa en mí. ¿Mm? Así que, bueno, ahora en un momentito nos vamos a poner a trabajar de esta manera, sabiendo, como digo, que en el texto voy a encontrar tanto la visualización de la montaña como también eh, un enfoque, ¿vale? Un enfoque que me va a permitir durante la semana estar pues en esa atención al lugar donde yo me quiero colocar de cara a tener la vivencia relacionada con el duelo. Nos vamos a dar cuenta de que en realidad nosotros somos creadores de nuestra realidad, y más allá de lo movidos que estemos por los sucesos que están aconteciendo, la manera en la que yo me estoy relacionando con esos sucesos es algo que estoy creando desde mi consciencia, de mi capacidad de estar presente en lo que hay, de ser consciente de cuál es mi emoción, mis emociones, de aprender a gestionarlo y así transitar, en este caso, los procesos de duelo de una manera diferente. En el texto tenemos un pequeño cuento que es muy hermoso, que trata sobre el dolor y la pérdida, que trata sobre una princesa, ¿no? Em, que perdió a su padre y que se queda sin palabras con el dolor de la pérdida, y además no permite que nadie se le acerque. Se sentía tremendamente sola, se desgarraba por dentro. Y era tan grande su dolor que lo único que quería era escaparse, escaparse y escaparse de ese dolor, para lo cual un día se adentra en el bosque,
se introduce dentro del bosque y se da cuenta de que hay un torbellino negro que se aproxima a ella. Siente mucho miedo y siente mucho enojo, pero realmente se da cuenta de que es su propio dolor que va con ella. No importa dónde vaya, no importa donde quiera esconderse, ni siquiera en el bosque, en este caso, su dolor la va a acompañar siempre. Y cuanto más corremos, como hacía la princesa, cuanto más intentamos evitarlo, cuanto más intentamos huir de ello, más denso se pone, más nos atrapa. Por eso, por eso es necesario que nosotros nos coloquemos en este lugar interno, ¿eh?, de aceptación de nuestro dolor, ¿eh?, y poder inclusive relacionarnos con nuestro dolor de una manera más consciente y más directa, desde ese lugar donde le podemos decir al dolor, bueno, ¿qué tienes para mostrarme? ¿Qué tienes para enseñarme? ¿Mm? ¿Qué me quieres decir? ¿No? Ahí, cuando nos silenciamos, cuando nos quedamos quietos, cuando nos posicionamos en este lugar interno, en el que aprendemos que el dolor nos está hablando, pues, de lo significante que podía ser esta persona para nosotros, de todo lo que de alguna manera, ¿no?, Em, nos apertura a todo lo que nos apertura a su pérdida, cuando empezamos a comprendernos a nosotros mismos, ¿no?, y permanecemos sin huir del dolor y sin huir de aquello que estamos percibiendo, observándonos y responsabilizándonos de nuestra propia vida, el dolor comienza a aplacarse. Y si bien, y si bien no es que desaparezca, ni mucho menos de un día para otro, sí es cierto que comienza a sentirse una liberación que hace que yo ya pueda empezar a moverme por mí misma y en mi vida de una manera distinta. Por eso en esta semana el enfoque de atención que os vamos a invitar a tener es que podamos observar situaciones dolorosas, observar ese impulso de oír y sin embargo quedarnos con ello, quedarnos en, no con ello para que sea permanente, sino quedarnos en ese instante, ¿m?, en la vivencia de lo que realmente es, en la aceptación de lo que realmente hay, sin rechazarlo, sin excluirlo, sin evitarlo, sin negarlo, sino sabiendo que me está trayendo algún tipo de información. De hecho, como digo, hoy vamos a hacer una pequeña experiencia en este sentido, de tal manera que, bueno, pues luego durante la semana, además de la visualización de la montaña, que podemos ir repitiendo tantas veces como queramos para generar, como digo, esa sensación generativa interna de actitud, de equilibrio, además también cuando llegue una situación en la que percibamos la pérdida, podamos quedarnos en ella y mantenernos ahí. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es un ejercicio de autosostén. Es un ejercicio en el que nosotros nos vamos a sostener a nosotros mismos. Si bien es cierto que cuando hay una pérdida muy importante, el sostén del entorno es importante siempre, a donde vamos a volver una y otra vez es a nosotros mismos y a podernos sostener en lo propio. Y puede haber situaciones en nuestro momento vital muy diferentes, relacionada con la pérdida de seres queridos, relacionada con los cambios profesionales, relacionados con situaciones de cambios de edad, de traslados físicos, relacionados con cambios vitales en general, relacionadas con los hijos, relacionados con lo que sea que yo perciba que en este momento es significativo para mí, con eso voy a trabajar, ¿no? Los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de, bueno, pues de concretarlo un poquito para trabajarlo. Los que estáis viéndolo en diferido desde casa, nos vamos a tomar un instante como para darnos cuenta de cuál es el lugar interno hoy donde yo siento que estoy viviendo
con mayor agudeza la sensación de pérdida, porque puede ser desde un cambio de edad, ¿no? Hasta pues una sensación que tenga que ver con la manera en la que yo me relacionaba con mi entorno, o puede ser algo físico, porque tengo un apego grande a mi coche y el pobre ya está muy viejito y lo tengo que dejar, pero emocionalmente para mí ha sido un vehículo que me ha llevado de lugares a lugares, con el que he tenido montones de vivencias extraordinarias, y significa emocionalmente mucho más que un coche y mucho más que un vehículo. Y entonces le doy la relevancia que realmente tiene para mí. Lo que yo voy a elegir como motivo de trabajo ahora es lo que yo siento que es representativo. ¿Mm? Y esta práctica nos va a permitir mantenernos durante la semana en la acción consciente, en esa acción consciente de cada vez que viene la sensación de dolor de la pérdida, la sostengo, permanezco en ella sin huir, dándome cuenta de que de esta manera me libero. ¿Mm? Así que la invitación ahora es a conectar con nosotros. Sabemos que la respiración es una interface entre mundos, está conectando lo invisible con lo visible permanentemente, permanentemente, de tal manera que vamos a cerrar nuestros ojos para, a través de la respiración, conectar el exterior con el interior. Tomamos el aire, inhalamos y nos damos cuenta de que estamos trayendo lo que hay externamente a un lugar interno, a un lugar interno donde además todos los procesos se llevan a cabo de forma totalmente natural y orgánica, más allá de mi intervención consciente. La vida sucede. Inhalo, tomo esa vida, exhalo y dejo ir, libero todo aquello que ya cumplió su ciclo y necesita ser despedido y liberado. Observo, observo cómo en el proceso de la respiración, en ese inhalar y exhalar, estoy constantemente aperturándome a través de la inhalación a un nuevo instante y cerrando lo que ya concluye y liberándolo de mí a través de la exhalación, regresando el aire a su lugar de origen para volverlo a tomar, sabiendo que es una nueva inhalación, sabiendo que lo anterior ya se despidió y que yo soy libre para seguir trayendo a mí el instante presente. Respiro y me siento internamente en este instante, solamente en este instante, presente en mí, presente en mí. Simplemente respiro, observando el aire que entra y el aire que sale, presente en este instante, presente en mí, sintiéndome cada vez más y más tranquila, más y más en calma, y llevando ahora de forma consciente mi respiración al corazón. Voy a respirar en el corazón, en ese espacio interno donde la alquimia de la transmutación se produce. Respiro en mi corazón, conectando con mi fuerza, conectando conmigo misma, conmigo mismo en todo lo que soy.
Respiro en el corazón. Siento, percibo, imagino su latido. La fuerza de la vida, la fuerza de la conexión con lo sutil, ya consciente en mí, ocupa su lugar. Me siento en mi fuerza, acompañada, acompañado por la sabiduría de mi corazón, conectada, conectado directamente con esa esencialidad que me compone. Me reconozco, me reconozco capaz de darme el sostén que necesito. Siento, siento la fuerza que hay en mí, esta conciencia pura que soy, desplegándose en todos y cada uno de mis átomos. Esa fuerza de mi corazón en todas y cada una de mis células. Me observo en esa capacidad para sostenerme a mí misma, a mí mismo y respiro para poder traer a mí esa situación que me causa dolor, esa situación que tiene que ver con lo que estoy despidiendo, con quien estoy despidiendo. Simplemente permanezco en esa despedida, la despedida de lo que ya no sigue estando en mi vida, la despedida de quien ya no sigue estando en mi vida, la despedida de lo que ya no es. Y me reconozco perfectamente capaz de sostener el dolor que me produce esta despedida, sabiendo que también trae consigo una fuerza de impulso, de apertura a lo siguiente, a lo que está por venir. Sostengo mi dolor, sabiendo que al sostenerlo, activo la despedida definitiva de lo que ya no es, de quien ya no está, al mismo tiempo que activo el espacio para lo que ahora necesito traer
a mi presente. Siento qué sucede en mí. Lo acojo todo. Quizás este movimiento de autosostén, este movimiento de aceptación del dolor de mi pérdida, este movimiento de despedida de lo que ya terminó, de quien ya se fue, esta mirada hacia el posicionamiento de lo que ahora está por llegar a mi vida, quizás necesite repetirla y así me lo permitiré, conectando conmigo, con la conciencia pura que soy, con la fuerza de mi corazón presente en mí, sosteniéndome, reconociendo el dolor, actuando la despedida y activando el porvenir. Instalo en mí esta actitud interna frente a la pérdida que he traído a mí y me mantengo ahí, desarrollando esta actitud que ahora ya forma parte de mí mientras respiro y me percibo en este instante. Observo qué sucede en mí y lo registro internamente como parte de una vivencia que ya es real para mí, capaz de sostener mi dolor frente a la pérdida, capaz de despedir el pasado, capaz de abrirme a lo nuevo. Respiro y suavemente
a mi propio ritmo, sin apuro. Voy activando mi cuerpo. Si lo necesito, inhalo más profundamente y exhalo por la boca. Y observo cómo me siento después de volver a nosotros. Podemos sentir, ¿verdad? ¿Cuál es la sensación final que se queda? ¿Cuál es el pozo que deja en mí esta práctica, con la certeza de que tengo la capacidad para sostenerme y la capacidad para crear mi realidad desde un lugar de avance, donde el duelo se ha completado y yo presente en mí puedo continuar con mi vida? Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Y el jueves de la semana que viene seguimos avanzando en esta estación de duelos, en este caso ya con Laura. Así que feliz semana y un abrazo grandote.